El marco conceptual de las normas internacionales de información financiera. Primero empezamos con una presentación. Los estados financieros son presentados y preparados para ser utilizados por usuarios externos a la entidad que los divulga. El objetivo de esto es que los usuarios puedan decidir si invertir, comprar o vender dentro de nuestra entidad. Ahora bien, el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera debe ser lo suficientemente flexible, pero sin perder su uniformidad, debido a que hay similitudes entre países, pero a su vez existen diferencias. Estas diferencias radican en índoles sociales, económicas y políticas. Por eso, el periodo de transición para las NIF en cada país es diferente dependiendo del marco legal que rige en estos países. El IASB, que es el ente regulador de las normas internacionales, define a los estados financieros como una radiografía de una empresa. Esta definición se debe a que estos estados financieros muestran la situación económica y financiera de un ente o institución. Definen unos propósitos para estos estados financieros. Estos propósitos radican en la evaluación de gerencia, el control de las actividades, la regularidad de las ventas, de sus ingresos, mantener un ingreso constante, o sea, para permanecer en el tiempo. El marco conceptual consta de 4 partes. La primera, que son los objetivos de los estados financieros; la segunda, que son las características de estos estados; la tercera, que son los elementos que lo constituyen; y la cuarta es el concepto de capital y mantenimiento del capital. El objetivo principal de los estados financieros es proveer la información financiera necesaria para que los usuarios externos a la empresa puedan evaluar la situación de esta empresa. ¿Por qué necesitan evaluar ellos la situación de nuestra empresa? Debido a que si necesitamos un préstamo de una entidad bancaria, necesariamente debemos tener una buena posición económica para poder acceder a estos préstamos. Si una empresa está arrojando pérdidas, no está arrojando ganancias, lógicamente un banco no nos va a prestar debido a que la solvencia de nuestra empresa es pésima. En los estados financieros no se propone toda la información que deberían suministrar este tipo de estados. ¿Por qué? Porque son informaciones netamente financieras, lo que hace que de pronto sea más limitado al momento de tomar una decisión, puesto que solamente tomaremos una decisión en cuanto a compra, ventas e inversión. Estos estados financieros son evaluados por los mismos usuarios, el gobierno, entidades bancarias, prestamistas, inversionistas, etc. Dentro de los estados financieros que se divulgan existen 2 tipos, unos de propósito general y unos de propósitos específicos. Los estados financieros de propósito general son los comúnmente conocidos como el balance general, el estado de resultados, estado de cambio en el patrimonio, estado de flujo del efectivo. Los de propósito especial o propósito específico son aquellos como balances de apertura, balances iniciales, estados financieros de periodos intermediarios, entre otros. Dentro de este marco conceptual también encontramos lo que son los estados financieros comparativos, que su esencia o su hipótesis fundamental, que radica prácticamente casi todo el marco, es de una hipótesis única, una hipótesis de devengación. Es decir, que se preparan bajo una base acumulada o un devengo contable, de acuerdo a los importes económicos que haya tenido la empresa. Dentro de las características principales de los estados financieros encontramos lo que es la comprensibilidad y la relevancia. Dentro de la comprensibilidad, lo que se propone es que los usuarios tengan un conocimiento razonable sobre la parte económica de la empresa. Es decir, que la información que voy a proporcionar mediante los estados financieros sea clara. De ahí radica que las NIF busquen eliminar lo que se conoce como contabilidad basura. ¿Qué es la contabilidad basura? La contabilidad basura es aquella que registra importes que no son muy importantes o que no afectan directamente a las negociaciones de la empresa en cuanto a su posición económica. Un claro ejemplo de la contabilidad basura sería la compra de insumos que tienen un importe económico muy por debajo de lo que son los movimientos contables y las transacciones de una empresa.
La relevancia de los estados financieros, es decir, que cuando una empresa está en su periodo de transición, cuando ya ha presentado sus estados financieros a tal fecha y los vaya a pasar a NIF, tiene que colocar ciertas notas de revelación dentro de las cuales expliquen cómo ha sido ese proceso de conversión, de adopción por primera vez de esas NIF, de esa PCGA, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados, a NIF, si han tenido detrimento del patrimonio o si les ha generado el reconocimiento de ciertos activos, les generen gastos. Otra característica de los estados financieros es la confiabilidad. La confiabilidad radica en que estos estados deben ser confiables, es decir, que la información proporcionada sea leal y sea consistente con lo que realmente se quiere expresar y con los propósitos que la empresa se había estipulado desde el principio. Es decir, que no tenga ninguna base de error y que los márgenes de errores sean proporcionados de acuerdo a los ingresos que recibe la empresa. Otra característica es la comparabilidad. Los usuarios deben ser capaces de comparar unos estados financieros de un año con otro. ¿Con qué fin? Con el fin de medir los índices de crecimiento o de contracción que ha podido tener la empresa a lo largo del tiempo. Dentro del marco conceptual de estas normas internacionales también se nos habla de un equilibrio entre los costos y el beneficio. Esto quiere decir que nuestros costos de producción o de nuestro aparato productivo deben ir en una línea coherente con nuestros beneficios que estamos adquiriendo por la venta de lo que nos está generando estos costos. Es decir, que yo no puedo tener unos costos altos y tener, digamos que por una mala gerencia, unos beneficios muy escasos. Lo que quiere decir este marco es que estos estados financieros lo que van a demostrar es una buena administración, una buena gerencia de la empresa. Por eso se habla de un equilibrio entre costos y beneficios. Ahora pasamos a los elementos cuantitativos de los estados financieros. Estos estados reflejan efectos financieros y otros eventos dentro de la empresa. Para los efectos de comparación, los elementos de los estados financieros son activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos, gastos y costos. ¿Qué son los pasivos para las normas internacionales? Los activos. Los activos son los recursos controlados por la empresa que generan durante el transcurso del tiempo un efecto tanto positivo como negativo dentro de la parte económica en cuanto al importe de estos mismos recursos, ya sea de un pasado o de un beneficio que vamos a adquirir en el futuro por la enajenación de estos activos. Los pasivos no son más que obligaciones contraídas por las empresas de eventos pasados. El patrimonio neto es el resultado residual de los activos después de haberle deducido todos sus pasivos. Eso sigue vigente y es común en cualquier contabilidad de cualquier país, puesto que esa es la ecuación patrimonial. Activo es igual a pasivo menos activo, a pasivo menos patrimonio. Los ingresos son los incrementos de los beneficios económicos producidos por el periodo contable. Los gastos son todo lo contrario a los ingresos, es decir, el decremento de los recursos económicos o de la actividad económica de la empresa durante un periodo contable. Ahora pasamos a la tercera fase del marco conceptual, en la cual nos hablan de los conceptos de reconocimiento y medición. Cuando yo reconozco y cuando yo mido. Se deberá reconocer cuando es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida en particular fluya hacia o de la empresa, y también cuando la partida tiene un costo o valor que puede ser medido de manera confiable. Se denomina reconocimiento al proceso de incorporación en el balance de situación general o en el estado de resultados de una partida que cumpla la definición del elemento correspondiente, además de satisfacer los criterios de su reconocimiento y, como lo mencionamos anteriormente, que cumpla
de cómo debe ser reconocido y cuándo debe ser reconocido. La medición de los estados financieros. La medición es el proceso de determinación de los importes monetarios a los que los elementos de los estados financieros serán reconocidos y mantenidos en el balance general y en el estado de resultados. ¿Cómo sé yo que la fiabilidad de la medición que yo acabo de hacer es correcta? Cuando el costo o el valor debe ser medido de forma fiable, se acepta el uso de estimaciones razonables. O de poder existir esta estimación razonable, la partida no debe incluirse en la información de los elementos de los estados financieros, pero debe incluirse en notas explicativas, como lo expliqué anteriormente en las notas de revelación. Ahora les comentaré sobre las bases de medición. Dentro de las bases de medición tenemos el costo histórico, el costo actual o corriente, el valor de realización o liquidado y además el valor presente. Los explicaré en el orden en que se ven. Cuando hablamos de costo histórico se hace referencia a cuando los activos son registrados de acuerdo al importe de efectivo o equivalente de pago o el valor ajustado o razonable de la compensación dada para adquirirlos al momento de su adquisición. Los pasivos son registrados al importe de productos reducidos e intercambiados por la obligación o en algunas circunstancias el impuesto de renta que conocemos aquí en costo actual o costo corriente. Los activos se registran al importe de efectivos o sus equivalentes que pudieron haberse pagado si el mismo o un activo equivalente fuese adquirido en el momento actual. Los pasivos se registran al importe no descontado del efectivo o equivalente que hubiera requerido para liquidar la obligación al momento actual. Cuando hablamos de valor de reposición, se habla de, lo voy a explicar a manera de ejemplo. Cuando yo tengo un carro, ¿sí? Y yo deseo comprar otro carro, deseo adquirir otro carro, lo que hago es que doy mi carro como cuota inicial para poder pagar el excedente por el otro carro que tengo. Cuando hago eso, estoy hablando de valor de realización o valor liquidado. En el valor presente yo registro los activos después de haber descontado las actividades netas o efectivos. Y en el valor presente, los pasivos son registrados descontando sus actividades netas durante el periodo contable. Ahora pasamos a la última etapa del marco conceptual de las NIF. En la última etapa se da a conocer lo que es el concepto de capital y el mantenimiento de este capital. El concepto de capital se define como el monto monetario después de haber realizado las actividades financieras de una empresa. Es decir, que cuando yo hablo de capital, necesariamente estoy hablando de la riqueza con la que yo voy a trabajar o con la que yo he trabajado o con la que pretendo trabajar. En cuanto al mantenimiento de capital, existen dos formas de mantenimiento, un mantenimiento financiero y un mantenimiento físico. Bajo el concepto de mantenimiento capital financiero, la utilidad es generada si el importe financiero o dinero de activo neto al final del periodo excede al importe financiero o dinero que existe al principio. Mantenimiento físico. Bajo tal concepto, la utilidad se genera solo si la capacidad física producida en términos físicos o capacidad operativa de la empresa o de los recursos o fondos necesarios para lograr la capacidad al final del periodo sobrepasan la capacidad física productiva al principio del mismo, después de excluir cualquier distribución o contribución de los dueños durante este periodo.